Ok, pues buen día. Estamos en el segundo día de actividades en este simposio virtual Camino de Lucha. Y bueno, pues el día de hoy lo que nos toca es hablar de las largas temporadas de hospitalización y para esta mesa o este panel tendremos a tres invitados muy especiales. Voy a empezarlos a presentar en el orden en el que van a participar. Primero tenemos al doctor Marcos Félix, él es médico oncopediatra, maestro y candidato a doctor en educación, es adscrito al Centro Médico La Raza del IMSS y al Hospital Pediátrico Moctezuma de la Ciudad de México. Es coordinador académico y profesor de tiempo completo de la Universidad de Anáhuac, México, y profesor de oncología pediátrica para la UNAM. Bienvenido, doctor Félix. Gracias, buen día. Hola, buen día. También tenemos a la coordinadora del evento y del programa Camino de Lucha, que ahorita se las voy a presentar, a Sofía Arévalo. Ella es estudiante de último semestre en Dirección y Administración del Deporte en la Universidad de Anáhuac. Es estudiante de la maestría de Entrenamiento Personal Terapéutico en la Universidad de Tectitud. Deportista de alto rendimiento, de los 10 a los 15 años hizo gimnasia artística. De los 15 años a la actualidad practica la disciplina de porra acrobática. En marzo de 2016 participó en el UCA Disney Orlando, Florida, con el equipo de Cheer Academy. En agosto de 2016 inaugura y funda el equipo de porristas de la Universidad de Anáhuac Norte. En mayo de 2019 es diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda. En junio de 2019 funda su blog Journey Fighter y en octubre de 2020 convierte su blog en un programa de apoyo para jóvenes con cáncer, haciendo alianza con ASAC, y se funda el programa Journey Fighter Camino de Lucha. Bienvenidas, Ovi. Hola, Fer, muchas gracias. Gracias. Y finalmente tenemos pues a otro invitado muy especial, que es el doctor José Méndez Venegas, quien es coordinador de psiconcología del Hospital Infantil Teletón de Oncología, el HITO, profesor de la maestría de psiconcología en la Universidad de Mondragón, y bueno, fue muy modesto en enviarnos esta breve semblanza, porque obviamente sus logros académicos son muchísimo más extensos y publicaciones y demás. Entonces, bienvenido, doctor Méndez, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por estar invitado a esta reunión, un gusto enorme. Qué amable. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de pues cómo manejar los tiempos de incertidumbre una vez que el paciente con cáncer, en este caso estamos hablando de adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. ¿Cómo el médico aborda esta situación cuando es el inicio del tratamiento y estas largas temporadas de hospitalización, doctor Félix? Pues honestamente no las aborda. O sea, el médico se convierte en un instrumento, es cierto, para mejorar la salud de los pacientes. Desafortunadamente, a veces somos muy ajenos a los sentimientos, a las emociones, ¿sí? En este saber médico, en esta postura, que puede ser cómoda o no, ¿sí? Pero entre más alejado estoy de lo que los pacientes sienten, es un método de protección. Y la verdad es que funcionamos muy bien como médicos, conocemos al paciente, conocemos su patología, conocemos los tratamientos, pero a veces nos alejamos un poco de la persona. Tengo que ser honesto en eso. Tendremos que tener charlas con ellos, hablar no solo de lo que les da miedo, lo que les gusta. A veces yo propicio echarle un poco de carrilla a algunos equipos de color amarillo para entrar en esta conversación con el paciente, para que sientan que lejos de solo saber de quimio o de malas noticias, también nos importa la persona. Pero lo que tengo que ser honesto es que a veces el médico se aleja un poco de este proceso, ¿de acuerdo? Y que hace más difícil la estancia en el hospital, porque si el médico, que además es su función, ¿sí? Si el médico o la médica intentan curar esa enfermedad, ese padecimiento, se dedica al padecimiento y es cómodo, es complejo, a veces no recibimos la formación para poder entablar esta relación un poco más hacia el paciente, ¿sí? Tengo que repetirlo, puede ser por un proceso de protección. ¿Cómo se tendría que hacer? Pues en el diario, tratar de acercarte a esos gustos, a la película que más le gusta, a lo que más le da miedo, a qué le ha afectado estar lejos de su casa. Es algo que yo manejo muchísimo, el concepto de pierdes la cotidianidad.
pierdes el control de las cosas. Te levantas a la hora que te dicen en el hospital, la luz está todo el tiempo prendida, los aparatitos están todo el tiempo sonando. ¿Cómo hacerle para que el paciente lo sufra menos? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos no solo los médicos, también el personal que rodea al paciente en el hospital, las enfermeras, el personal de camillería. ¿Cómo hacemos más llevadera esa estancia? Es complicadísimo, ¿eh? ¿Cómo le otorgas una integridad, una personalidad, una vida a un lugar donde él no correspondería estar ahí o ella, porque en realidad no tendrían que estar ahí si no fuera por la enfermedad? Así es, creo que pone muy de manifiesto la honestidad, ¿no? De lo que vemos en el día a día en los médicos que desafortunadamente no reciben esta formación en cómo saber autocuidarse precisamente para no tener que usar estas defensas de despegue clínico con los pacientes. Y sobre todo en un área tan crítica como lo es la oncología, en este sentido, adolescentes, adultos jóvenes e incluso también con niños, ¿no? Sofi, creo que va muy de la mano tu experiencia con lo que acaba de decir el doctor Félix. No sé si nos puedas platicar esta experiencia con la información que a ti te dieron cuando iniciaste tu diagnóstico y qué nos puedes platicar al respecto. Sí, Fer, pues mira, hay muy poco realmente que yo te podría decir específicamente qué me dijeron, porque justo es esto, estaba yo en un shock, eran tantos medicamentos que como que yo no me sentía presente en ese momento. Hay muchas escenas que, por ejemplo, ahora me cuentan mis papás o amigos que me fueron a ver y yo no me acuerdo y a veces hasta es como este sentimiento de culpabilidad porque no te acuerdas de muchas cosas. Pero sí algo que deja marcado es a veces dudas que tienes, que a lo mejor las preguntas en ese momento, una cuestión como la fertilidad. Yo recuerdo medio haber preguntado y ahora le pregunto a mis papás si llegué a hacer esa pregunta, pero si tú me preguntas qué te dijo el doctor, no tengo idea, no me acuerdo. No hay, creo que hay tiempos al principio en donde le quieren dar toda la información al paciente la primera semana y siento que ese tiempo nosotros apenas lo estamos procesando. A veces volvemos a lo mismo, tantos medicamentos como que no estás tú en ese momento, como que es como si tú estuvieras fuera de ti mismo, ¿no? O así es como yo me sentía. Entonces, mucha de esta información, o sea, yo ya hasta más bien después de que salí del hospital, tuve que volver a preguntarle todo en una consulta al doctor, porque, o sea, él me dijo, todo esto yo ya te lo había comentado en el hospital, pero doctor, yo no me acuerdo. Entonces, es esta parte de que, digo, él muy buena onda, por decirlo así, me explicó todo de cómo funciona, ¿no? Me dice, tienes tantas células ahorita, por ejemplo, cancerígenas y un aproximado, ¿no? Porque pues, no se puede saber. Lo que estamos tratando es irlas bajando exponencialmente con los tratamientos, etcétera, ¿no? Pero hay como muchos tabús que no se cuentan y volvemos a lo mismo. Esta cuestión, por ejemplo, de la fertilidad, o sea, pues mis papás estaban ahí, me dicen, sí te lo contaron, sí, pero a decir verdad no fueron muy específicos y si a lo mejor no es porque no es la especialidad del oncólogo hablarte sobre fertilidad, pero creo que sí es una parte importante para la mujer y más en esta edad, como tener claros estos puntos, ¿no? Sí, a veces, ¿no? En esta situación de urgencia de iniciar el tratamiento pronto, también aunado a que muchos médicos intentan no asustar de más a los pacientes, a veces se pasan por alto todo este tipo de temas que son necesarios abordar desde el principio y para eso quiero darle la palabra al doctor Méndez para que nos explique un poquito toda esta parte del acompañamiento psico-oncológico en todo este proceso. Gracias. Algo importantísimo, y bien lo mencionó el doctor hace un momento, es la comunicación de cada una de las condiciones, tanto de la enfermedad como del tratamiento. Y yo creo que una de las cosas que hace falta es darle esa pausa y ese tiempo a cada situación y a cada condición. De un inicio, el adolescente, que es el que a quien le interesa a veces saber y otras veces dicen, no quiero saber nada. Justamente hoy teníamos un caso en piso, en un chico de 7 años, dice, no quiero saber nada hasta más adelante.
¿Eso qué significa? Que cada uno de nosotros, como personas, lo que vamos a vivir son reacciones de estrés, de ansiedad, de temor, o a veces queremos saber de más para poder planear ciertas cosas. Y la información que el oncólogo proporciona en el momento del diagnóstico es la base. Después, lo que hace es tratar de establecer el plan de tratamiento. Y a veces explica muy claramente los efectos secundarios de cada fármaco que va a utilizar. Y al usar esos fármacos, no siempre va a ser la misma respuesta. Cada paciente va a tener una reacción diferente. Por ejemplo, la náusea, el vómito o otro tipo de efectos secundarios. Y el chico y la familia debe de ir recibiendo la información poco a poquito, en una forma progresiva, de acuerdo a la respuesta de la enfermedad y del esquema de tratamiento que le proporciona el médico. Entonces, el acompañamiento creo que es algo que nos hace mucha falta en muchos hospitales, y lo sabemos porque pues he trabajado en la Secretaría de Salud, ahí en pediatría, y conozco más o menos el sistema de otros hospitales, sobre todo los públicos. Lo que se hace es pedir ayuda psicológica hasta mucho tiempo después de que el paciente ya empezó el tratamiento. Nunca se hace al inicio. Y lo que hoy vemos, que tiene mucho más resultados y lo están planteando a diferentes niveles internacionales, y esperemos que en América Latina y en México sobre todo se empiece a hacer, es que debemos trabajar juntos desde el momento del diagnóstico, el área de psicología o psicología de la salud o el apoyo psicológico que existe en los hospitales, junto con el médico. En el momento en que el médico oncólogo le da el diagnóstico al paciente y a la familia, estar ahí con él, simplemente escuchar, porque justamente lo que acaba de mencionar Sofía es bien importante. Al día siguiente ya se me olvidó todo, como si no me lo hubieran dicho. Y entonces nosotros podemos ocupar ese tiempo que el médico oncólogo requiere para hacer otras actividades. Nosotros podemos reforzar esa información. Es que ayer te dijo tal cosa, y entonces lo que hacemos es un soporte para el oncólogo de aclarar cierta información, y sobre todo esa reacción emocional que bloquea la comprensión, porque la emoción es más intensa, y obviamente esa emoción hace que me sea más difícil poner atención y recordar ciertas cosas. O a veces lo que les decimos, hay que anotar todas las dudas que tengan, porque llegan con el médico y dicen, ya se me olvidó lo que le iba a preguntar. Y eso es algo muy común. Gracias, doctor Méndez. Efectivamente es la necesidad de un trabajo interdisciplinar, en equipo, y precisamente que en conjunto el paciente pueda recibir este acompañamiento que necesita. Sin duda, cada quien tiene estilos de afrontamiento diferentes ante una enfermedad, ¿no? Lo que decía, hay personas que dicen, yo no quiero saber nada, o yo quiero saber un poquito, paso a paso, conforme se va generando la información, pero no más allá. Entonces tenemos también que saber identificar con qué tipo de paciente estamos trabajando. Si estamos trabajando con un paciente que quiere saber punto y coma de todo lo que le está pasando, o todo lo contrario, ¿no? Alguien que no de inicio, pero bueno, siempre es importante explicarle los beneficios de informarse, de saber, de empoderarse. En ese sentido, doctor, también decíamos, ¿no?, que los adolescentes, al estar programando esta plática, hablábamos de que los adolescentes y adultos jóvenes tienen ciertamente necesidades diferentes a las de otros grupos de población con cáncer. Y precisamente usted mencionaba que pues hay a veces dificultad, que no se sabe cómo tratarles, ¿no? Si como adolescentes todavía con un poco de niñez, o ya como adultos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿nos podría platicar un poco de esto en la parte médica? Yo creo que, mira, tiene mucho que ver con el desarrollo de la persona, y estoy hablando del médico que esté o la médica que esté viendo a ese paciente, de también cómo establecer esa comunicación. En realidad, este screening o investigación en tu paciente te dice hacia dónde dirigir y cómo dirigirte a cada uno de ellos. Hay adolescentes que ya tienen súper planeada su vida, ya incluso están en áreas de prepa o de hasta una licenciatura,
Su plática va a ser de otro nivel, con otras expectativas, con necesidades de ciertas respuestas. Habrá en esos pacientes quienes requieran menos información, quienes requieran más. Habrá pacientes que no se preocupen por el futuro, que se preocupan por el presente, y entonces tendrás que hacer más objetividad en tus respuestas acerca de cuándo me voy a ir de alta. Hay pacientes que no te están preguntando si podrá hacer tal oficio o tal profesión. Hay pacientes que, como bien nos comentaba Sofi, se preocupan hasta por su salud reproductiva. Y tendrás que ser de acuerdo a lo que hayas encontrado en esta comunicación directa y en esta comunicación leal, en esta comunicación transparente, tendrán que dirigir tus respuestas. Tengo que decirlo que la médica o el médico tendrán que interpretar y luego mucha creatividad para poder lograr esa comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque también depende de cómo se siente el paciente. Hay días que tú llegas todo formal y quieres dar como una plática muy teórica y mira, nos va a ir así. Y tal vez ese día el paciente o tiene mucha tristeza o tiene mucha ansiedad. Entonces, tendrás que adaptarte. Yo creo que algo que tiene que desarrollar el personal de salud en términos generales es esta capacidad de adaptación, no solamente a la edad del paciente, a las necesidades del paciente, sino al estado del paciente en ese momento. Y a veces queremos tratarlos a todos igual y que mis informes sean iguales y que mi estructura sea igual. Yo creo que si algo hay que hacer es adaptarnos a las necesidades, al conocimiento, a las capacidades, ¿sí? A lo que nuestro paciente nos está pidiendo. Eso es muy importante. En ese camino, uno sabrá qué respuestas dar, cómo darlas, ¿sí? Incluso cómo acompañar. Hay pacientes que les encanta no decir nada. Empieza la quimio y hasta se tapan la cara. No quieren ser molestados. Pues a ellos, poner de ejemplo a algún compañero, tratar de hacer una interacción que sea incluso triangular, hablar con la mamá de forma indirecta para que el paciente te esté escuchando. A veces funciona muchísimo. Depende mucho de tu capacidad para lograr entender las necesidades de comunicación de cada paciente. Claro, es eso, ¿no? Lo que decía, no estamos dando machotes de intervención o de abordaje a todos los pacientes, porque cada uno es diferente y hay que personalizar lo que se le brinda a cada uno conociendo todo esto, ¿no? Desde los estilos de afrontamiento hasta lo que usted decía, las capacidades, su necesidad de recibir información o de no recibirla. Y también una parte que ahorita mencionó, ¿no? Los tiempos, ¿no? Hay veces que de repente también en un intento de tranquilizarlos se les dan tiempos establecidos de, ¿no? No sé, tu estancia en la habitación de trasplante va a ser de un mes. Pero ¿qué pasa si hay complicaciones? Y entonces el adolescente empieza a decir, a ver, pero el doctor me prometió que solo iba a ser un mes y ahora son 2 o 3, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me engañó, no? Entonces también es muy importante que en esta comunicación se incluya esto, ¿no? Que se pueden presentar muchas cosas porque el adolescente es así, ¿no? Y el adulto joven, bueno, me dicen, me programo y entonces es el momento que yo espero para pasar y transitar ese proceso, ¿no? Sofi, tú, doctor Iván. Una pequeña observación. Hay que ser muy buenos en esto que acaba de decir, porque cuando no lo haces bien, la familia, el paciente quedan enganchados a una mala información, a un mal momento. Es tan importante y como bien lo comentó y también lo comentó el doctor, desde el principio, no cuando ya los ves en depresión, en ansiedad, en angustia. Tiene que ser desde el primer momento. Sí, mucha claridad en la información, no hacer promesas que no podamos cumplir, muy, muy importante. Y a veces también analizar, ¿no? De dónde viene la necesidad de hacerlas, que otra vez es remitirse como a los propios sentimientos del personal médico que ve angustiado al paciente y tal vez encuentra de esta manera una forma rápida de tranquilizarlo y tranquilizarse a sí mismos. Sofi, ¿tú qué experiencia has vivido con todo esto de lo que estamos platicando? Ay, sí, justo ahorita se me viene a la mente la segunda entrada al hospital. Bueno, la primera yo no sabía, entonces, digo, fue un mes, mes y medio y ahí pues no había como para preguntar cuánto tiempo, porque realmente nadie sabía cuánto tiempo iba yo a estar ahí, ¿no? Pero esta segunda vez que el doctor mencionó, no, van a ser 5 días, me va a poner intratecal y una quimio en la columna y todo, y dije, bueno, 5 días, ok. Aparte, digo, cabe mencionar que a mí cuando me lo detectaron yo estaba terminando ese semestre y entonces todo mi primer mes fue durante vacaciones. Entonces digamos que ahí no hubo
pues mucho problema. Pero la segunda entrada al hospital interfirió los primeros días de escuela. Entonces, pues desde días previos yo tuve que estar contactando maestros que ni siquiera conocía, ver por dónde conseguía correos para avisarles, oigan, estoy en su clase, pero no me voy a presentar, ¿no? Que pues la primera semana es de ajustes, los alumnos cambian o dan de baja materias, entonces pues hacerles saber a los maestros que yo sí iba a estar ahí, pero que no presente, ¿no? Que si había alguna manera de poder llevar esta parte. Y yo les había comentado que eran 5 días de hospitalización. Pero dentro de estos días, pues la intratecal no llegaba, estaba en desabasto, luego con una de las quimios tuve reacción, me dio como alergia, entonces se fue alargando y se fue alargando, fue otra vez casi un mes. Y yo decía, es que, ¿qué voy a decir en la escuela? O sea, yo tengo cierto límite de faltas y si me paso, pues, o sea, ya reprobé el semestre, reprobar el semestre, me quitan la beca, me quitan o sea, era todo este rollo de, ¿qué voy a hacer si estoy tanto tiempo en el hospital, ¿no? Y justo ya para la próxima, o sea, le dije, doctor, yo soy de tiempos y aparte ese es algo que yo tengo, ¿no? Yo soy muy metódica en tiempos, en programar mi día por horas y demás. Entonces, esta parte para mí sí fue muy difícil. Yo le dije al doctor, o sea, necesito que me diga tiempos, ¿no? Porque yo soy así. Ya la segunda vez, o sea, la tercera vez que iba a entrar al hospital, me dice, lo que está planeado sí es para 5 días, ¿no? Pero, o sea, tienes que, digo, me dice, tú ya te diste cuenta la última vez. Hay complicaciones, no te estreses, por decirlo así, si nos pasamos un día o dos, ¿no? Por esta parte de que pues no sabemos cada quien cómo reacciona al tratamiento. Me dice, lo ideal serían 3 días, pero nos tenemos que ajustar por cualquier cosa, ¿no? Entonces ya cuando me decía el doctor, no sé, son 3 días, y yo le decía a mi mamá, yo no le creo al doctor, ponle 5. Entonces ya avisábamos a la escuela de que no voy a estar días fuera. Entonces era como en esta parte de broma, pero así de, yo no le creo al doctor que son 5 días en el hospital, ¿no? Sí. Y creo que hablas de algo muy importante, Sofía, que es cómo la persona se va adaptando justo a lo que vas viendo, experimentando, en este caso a los tiempos de estancia, ya sabiendo, seguramente no van a ser 5 porque la experiencia me dice que no son 5, ¿no? Son un poquito más, entonces ya se empiezan a ajustar, pero creo que dices algo muy, muy importante, ¿no? El tratamiento sin duda irrumpe en las rutinas y actividades del adolescente y del adulto joven, que ya tiene justo un sistema de funcionamiento muy establecido, un compromiso a nivel escolar, universitario o inclusive laboral. Y no solo es trabajar, que aquí justamente voy a pedir la opinión del doctor Méndez, pero efectivamente no es solo trabajar con el equipo de salud, sino con todas las esferas de funcionamiento y todo lo que rodea al paciente. Doctor, ¿nos puede platicar un poco más de esto? Claro, es muy interesante lo que comenta Sofi y ya lo comentaba también el doctor. Cada persona y cada paciente es totalmente diferente, aunque sea el mismo diagnóstico y aunque sea el mismo esquema de tratamiento. Las respuestas que vamos a tener en cada uno es muy diferente y el caso de Sofi es muy particular, ¿sí? Porque ella tiene esa característica de ser ordenada, de hacer las cosas con cierta secuencia, tiempos. Y entonces cuando le preguntan, doctor, ¿cuánto tiempo va a estar? Eso es algo imposible de responder. Yo lo que siempre le digo a los médicos y a los papás es el tiempo que sea necesario. Porque puede ser que los efectos secundarios sean mínimos o sean mucho más intensos. Y si no toma agua el paciente, si no come bien, si tiene mucositis, entonces los 3-4 días se van a convertir en 3 semanas. Y entonces el enojo y la reacción del paciente, del joven, va a ser de sentirse engañado y de tener una conducta de molestia hacia sus médicos y a sus enfermeras, porque parecería ser que le mintieron. Entonces, por eso es importante nunca dar tiempo.
porque a los chicos, y como bien lo comenta Sofi, lo que más le interesaba la escuela, pero tenía que ajustar su pensamiento y su conducta a las condiciones de su tratamiento, y eso es lo más difícil. Para todos nosotros, cualquier persona, que nos digan, tienes que quedarte una semana en tu casa para recibir un tratamiento y no vas a trabajar, a lo mejor podemos decir, ay, qué rico, voy a descansar, pero al menos algunos, y creo que coincidimos un poco Sofi y yo, al segundo día ya estamos cansados de estar encerrados, ¿no? Queremos hacer algo, queremos salir, no soportamos ese encierro, y esa es una respuesta natural en la que cuesta mucho trabajo, la parte cognitiva y la parte emocional. Yo entiendo que estoy enfermo, entiendo el tratamiento, pero al mismo tiempo me desespera. Y eso es justamente lo que hace falta, colaborar con equipo para reforzar esa información. Yo recuerdo haber visto pacientes adolescentes que me decían, es que el doctor me dijo 5 días y ya llevo un mes. Y mi respuesta era, ¿y por qué estás aquí de un mes? Porque me siento mal. Entonces, ¿quieres sentirte bien? ¿Quieres recuperarte? Tienes que aguantar el tiempo que te quede de estar hospitalizado. Es que tengo otras cosas que hacer, sí, pero puedes posponerlas, porque lo más valioso y lo importante es cómo estás hoy. Y justamente esas respuestas adaptativas forman parte de lo que conocemos como adaptación al hospital, como adaptación al tratamiento y la adherencia terapéutica, porque a veces algunos chicos empiezan a ser tan negativos que rechazan los medicamentos, rechazan las indicaciones y no quieren colaborar, y entonces se convierte en un problema del tratamiento médico, más que un problema de tipo conductual o de tipo emocional. Fer, quisiera tocar, digo, si me das oportunidad, algo que mencionó el doctor Méndez, y más bien preguntarle a ambos doctores. A mí, por ejemplo, pues como mencionó al principio está Fer, yo soy deportista de alto rendimiento, y cuando me lo diagnosticaron yo estaba a 2 semanas de irme a 2 nacionales. Entonces, digo, primero era este enojo, más bien mi enojo era de que no iba a poder ir a competir, de que me tenían encerrada en un cuarto y que yo nada más iba a poder ver las competencias por medio de una pantalla. Y mi mayor preocupación, además de la escuela, era, ¿voy a poder volver a hacer ejercicio? Y quien me contestó esta pregunta y me quedó muy marcado fue la psicóloga, que la verdad a mí no me gustó para nada el acercamiento que tuve con esta psicóloga. La vi una vez y le dije a mi mamá, no la quiero volver a ver, o 2 veces, de que ni siquiera pensar en eso, porque muy probablemente no iba a poder a regresar a hacer deporte, y más el tipo de deporte que hacía, que era de alto impacto. Entonces, ¿cómo manejar este tipo de situaciones, por ejemplo, de que a lo mejor el paciente le gusta hacer algo demasiado, casi que podría decirse que es su vida, y que les digan, oye, ¿sabes qué? O sea, no lo vas a poder hacer, y a lo mejor esto implica un impacto emocional y que a lo mejor el paciente ya no quiera ni siquiera seguir con tratamiento porque piense que a lo mejor sería mejor no tenerlo y poder seguir haciendo lo que a él le gustaba? ¿Cómo ustedes manejan esta situación para no desanimar por completo al paciente al decirle que a lo mejor no puede hacer algo en ese momento? Quisiera opinar algo. Creo que es muy diferente el diagnóstico. Si es una leucemia, por ejemplo, va a tener un tiempo de recuperación para volver a tener sus actividades físicas normales, incluyendo el deporte de alto impacto. Conocemos hoy a profesionales del fútbol o de otros deportes, el básquetbol, que son jugadores profesionales que han tenido leucemia y regresan y juegan. Son adultos jóvenes. Pero si es un paciente que tiene un osteosarcoma y que va a tener una cirugía radical, las condiciones cambian por completo. Y no es desanimar al paciente, sino es adaptarse a la realidad de su enfermedad. Y eso cuesta muchísimo trabajo. Recuerdo muy bien a un chico de allá de pediatría, 16 años, con un osteosarcoma,
que hubo que hacer una desarticulación coxofemoral, ¿sí? Y después de que termina su tratamiento, y él era basquetbolista en la preparatoria, y era su ilusión ser mejor en el deporte. Después de que pasó el tratamiento, al año, él me llevó la camiseta de la Selección Nacional de Básquetbol en silla de ruedas. O sea, no acabó su gusto por el deporte. Él logró adaptarse a una condición diferente. Sé que cuesta muchísimo trabajo, puramente las emociones son de un gran impacto al verme sin una extremidad, perder mi capacidad física y emocional y el gusto por las cosas, pero está vivo. ¿Y qué hizo este chico? Se adaptó a esas condiciones y para mí fue un gusto que me fuera a visitar y decirme, aquí está mi playera, ahora juego básquetbol en silla de ruedas para México. Y eso es maravilloso, ¿sí? Entonces, vemos cómo los chicos se pueden adaptar. ¿De qué depende? Justamente de la personalidad de cada uno, de sus recursos, de sus fortalezas, de su familia para continuar. Yo creo que hay deportes que sí podemos continuar y otros que necesariamente van a cambiar. Yo en lo personal les puedo decir que fui deportista de alto impacto y de alto rendimiento cuando estaba joven. Y cuando cambié por la edad sin estar enfermo, me costó trabajo poderlo entender. Porque cambió mi vida. Dejé de jugar lo que yo jugaba porque simplemente ya mis rodillas ya no daban para más. Y obviamente no era por estar enfermo, era simplemente por la edad. Y estoy diciendo una edad que eran 35 años, entonces no era un anciano, pero simplemente ya no podía jugar básquetbol como me gustaba. Entonces creo que esa parte emocional que tiene el impacto negativo por un rato, hay que buscarle otra parte, hay que buscarle otras opciones. Y seguramente a temprana edad, que es cuando tenemos todos los planes, queremos ser el mejor bailarín, queremos ser el mejor cantante, queremos ser algo maravilloso de nuestra juventud, obviamente cuesta mucho entender estos ajustes que debemos hacer. Iba a comentar. El doctor Félix. Yo creo que, mira, hay una consideración que es el uso del poder. Cuando uno tiene información, tiene poder. El hecho de que tú tengas información que es tan fundamental para un paciente, te otorga la posibilidad de poder, ¿sí? De poder decirlo de la mejor manera. No alejándote de la realidad, no vas a sembrar falsas esperanzas, pero tampoco las puedes quitar. Eso es fundamental. Si uno de los pacientes, de nuestros adolescentes, tiene una gran ilusión de algo, como bien comenta el doctor, no quite la esperanza, ¿sí? Encamínala hacia un lugar o también permítele al tiempo dar las respuestas. Porque si tú en este momento, esa persona, ese adolescente tiene la mayor ilusión de ser el mejor bailarín, el mejor en matemáticas, porque no hay que hablar solo de lo físico, también lo intelectual, sobre todo personas que tienen tumores en el cerebro, que reciben radioterapia, que hay muchas otras consideraciones. Usualmente nos enfocamos mucho a la movilidad, a ser independientes, al deporte, pero en realidad hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta. No hay que cerrar las puertas, ¿sí? Repito, ni falsas esperanzas, ni cerrar las puertas y darle prioridad a las necesidades, a una calidad y calidez en el otorgamiento de la información y al tiempo. El ser pacientes como pacientes, pero también ser pacientes como médicos. Aunque tú ya sepas que ese paciente va a sufrir la amputación de la extremidad, no se lo digas así, porque eso es lo que a veces daña más que la misma amputación. Que te amputen la esperanza, que te amputen la ilusión, a veces es peor que el mismo procedimiento. Por eso hay que saberlo hacer, hay que ser cálido, hay que ser muy empáticos. Como me encantaría que me dijeran a mí esa información. ¿Sí? Yo siempre a los papás o al paciente, si él me lo pide y si los papás dan el permiso, les digo el nombre del tumor, las complicaciones, pero siempre que el cierre sea hacia la esperanza. ¿Por qué? Porque eso te da la posibilidad de enfrentar, de luchar, de caminar con un poco más de confianza, con un poco más de ganas. Y eso ayuda un poco. Así lo he vivido desde la experiencia. Creo que muy valioso. Sofi, no sé si quieres comentar algo de lo que ellos dos comentaron. Sí, me coincido en lo que menciona, ¿no? Y
Y ahorita hubo una cuestión que comentó el doctor Félix, esta parte no nada más de la física, sino de la que, y digo, Fer, no sé si lo tenías también como contemplado, que habláramos de esto de la parte, o como le dicen, quimio brain, ¿no? Esta cuestión de que yo pasó un mes y medio, y era de, ok, voy a hacer esto, daba 2, 3 pasos y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? No sé, como que decía, ¿me está dando Alzheimer a los 24 o qué onda, no? Esta parte a mí sí no me la mencionaron, por decirlo así, esta cuestión de que de los efectos de la quimio, pues a veces pierde uno esta parte de la memoria. No, digo, fue lo que a mí me pasó, no sé si estoy completamente en lo cierto, ya los doctores nos podrán orientar en esta parte, pero sí, ¿no? Esta parte de cognitiva de que tú eras pues muy activa, por ejemplo, en la escuela y todo, y yo a veces llegaba y decía, estaba en clases y no me lograba concentrar, es que estoy poniendo atención y ya había tiempos que, ¿y cómo llegamos a esto, no? O sea, era esta cuestión de muy difícil de entender lo que me estaba pasando a nivel cognitivo, y yo decía, pues sí es cáncer en la sangre, pero pues como que no es algo en el cerebro, ¿por qué me está pasando esto? Y sí, ¿no? O sea, ver cómo podemos tocar esa parte y hasta cómo poder manejar o trabajar para que no nos pegue tanto. No sé si también conozcan tipos de ejercicios que se puedan recomendar, porque al menos a mí sí me pegó bastante, ¿no? Que luego me decían, es que estás mejorando en la escuela, y le digo, es que no es tanto, pues sí, porque me la paso, le he dedicado el doble de tiempo a poder aplicarme en la escuela, pero eso no significa que de verdad, como que no me creían, ¿no? De que se me olvidaban las cosas. Les digo, es que no me siento yo, ¿no? Se me está olvidando a lo que iba a mi cuarto, ¿no? De que me paré y voy a mi cuarto y ya no sé ni a qué venía. Este tipo de cosas, ¿cómo lo manejan, doctores? Yo creo que aquí mucho es la información, Sofía. Aunque hay muchas enfermedades que son sistémicas, el tratamiento es local y sobre todo en el aspecto de recibir quimioterapias intratecales. Al final, estás recibiendo medicamentos directo en el sistema nervioso central y eso tendrá un efecto en aspectos como la memoria o como las capacidades de aprendizaje, que a veces, ¿sí? No se notan hasta con el paso del tiempo. Puede haber efectos agudos, como bien dices, como pérdida instantánea de la conciencia o de la memoria, o a veces efectos a largo plazo. Todos esos, para todos hay que estar preparados. Uno no conoce la medida del efecto aguda y la medida del efecto crónica de un medicamento, sobre todo administrado de una forma tan directa como es la quimioterapia intratecal, como es la radioterapia en sistema nervioso central o las mismas cirugías para resecar tumores del cerebro. Pueden tener un efecto que incluso ni siquiera conozcamos. Y también hay que decirlo, hay medicamentos que tienen efectos que son tomados, pero tienen directamente efectos en la cabeza, como los esteroides. A muchos pacientes, el uso de esteroides crónicos les provoca incluso psicosis. Muchas veces es que el niño está muy enojado, es que es el efecto a veces del fármaco y no justifico aquellos enojos de los niños o berrinches, pero en realidad sí les cambia incluso lo que sienten. Y a eso hay que agregar los efectos psicológicos del encierro, las intervenciones, el estar lejos de casa. Hay muchos factores que pueden influir en este tipo de síntomas que que tú viviste en algún momento. Cierto, quisiera agregar un poquito eso. Hay bastantes estudios que demuestran los efectos neurotóxicos que tienen algunos fármacos, como bien lo comenta el doctor. Y el principal efecto, el efecto agudo más intenso, es un trastorno de la atención. Si yo no pongo atención, y no es una cuestión conductual, la atención es un proceso neuronal superior que involucra el sistema visual y el sistema auditivo. Cuando entra la información al cerebro, no se procesa correctamente en los circuitos neuronales que deben procesarlo. Y entonces, si no pongo atención, se me olvida. Más que ser un problema de la memoria a corto plazo o memoria instantánea, es un problema de atención, y eso está bien demostrado, que tanto radioterapia como algunos fármacos como el Methotrexate, el Aracé y otro tipo de fármacos tienen ese efecto.
Y obviamente es transitorio, pero debe ser incómodo darse cuenta que de repente se me olvidó hasta dónde dejé las llaves, ¿no? Como puede suceder en algunos casos. O sabemos que hay efectos a mediano y largo plazo que también pueden tener consecuencias sobre el aprendizaje escolar, y sobre todo en niños más pequeños. En los adolescentes creo que ya por la madurez cerebral es mucho mayor factor de protección que cuando son más pequeños. Cuando son más chicos, niños de 3, 4 a 6 años y que reciben tratamientos muy intensos, vamos a ver efectos a largo plazo. Pero en los jóvenes es muy común el trastorno de la atención. Y es un trastorno de atención, no es conducta. No es decir, es que no me di cuenta, es que no puse atención, no, sino es un proceso neuronal que involucra varias estructuras del cerebro que procesan esa información para poder llevar a cabo ese fenómeno de atención. Y sí habría que explicarlo de alguna forma, porque habrá quien se ponga muy nervioso de saber qué le está sucediendo, ¿no? O no comprender claramente lo que está pasando. Sofi, y agregaría eso, algo que tú nos dijiste, ¿qué hacer al respecto? Estimular, ¿sí? El arte, ¿sí? Los juegos de memoria, leerle al hijo. O sea, aquí los padres tendrían que tener una participación muy activa, ¿no? ¿Sí? No es nada más que el niño tenga algo que hacer, sino encaminarlo a juegos, a actividades que tengan que ver con esta memoria, con este desarrollo. ¿Sí? El arte yo creo que es algo fundamental. Sí, los juegos lúdicos que a veces nos hacen favor como a Zach de llevar al hospital, ayudan mucho para eso. Incluso hasta el mismo teatro te ayudaría para ello. Sí, algo que usamos mucho con los niños, bueno, con los adolescentes más bien, son juegos de memoria. Esos juegos de memorama, jugar un poco a la lotería, o jugar cartas, jugar al uno, es poner atención. Y lo que estás haciendo es estimular, justamente como ya lo comenta el doctor, es estimular lo que haces. Obviamente, si hay alguien a quien le gusta el ajedrez, jugar ajedrez les estimula muchísimo. Yo tengo un grupo de pacientes aquí que desde los 10, 11 años me dicen, es que a mí me gusta el ajedrez. Digo, ok, cuando estés hospitalizado, nos vamos a jugar una partida de ajedrez todos los días. Y eso les encanta, es una estimulación. Y claro, depende de cada uno de los niños. Habrá quien no le guste jugar nada de esas cosas, ¿no? Porque ya son grandes, además. Sí, incluso sudokus, laberintos, todo esto, ¿no? También. Ok, bueno, hemos tenido el día de hoy un intercambio muy, muy importante. Quisiera cruzar algunas cosas para tener algún último comentario de su parte antes de pasar a los comentarios de la audiencia. Desde luego, pues vimos la importancia de sensibilizarse ante las necesidades del paciente, tratarlo como un ser individual, personalizar las intervenciones, orientar y educar acerca de los efectos secundarios que si no se hablan claramente, justamente el paciente puede, como decía el doctor Méndez, atemorizarse de sentir algo que no sabe cómo explicarlo y no sabe si justo, ¿no? El cáncer ya está también, ¿no? En la cabeza, si hay algo más que no esté funcionando adecuadamente. No hacer promesas de estancias hospitalarias o de tiempo de duración de determinados procedimientos que puedan confundir a los pacientes o a las familias. Trabajar como un equipo interdisciplinar, en conjunto el médico con el psicooncólogo. Hemos resaltado mucho en este simposio la importancia de la inclusión del psicooncólogo dentro de la atención de los pacientes, y hace toda la diferencia, pero desde luego también, como decía Sofía hace rato, los psicooncólogos que tengan la formación adecuada para justo saber cómo abordar al paciente con la empatía y la dignidad que se merece. Y bueno, cómo el tratamiento llega a irrumpir en todas las actividades rutinas en estas largas temporadas de hospitalización, y es el paciente el que tiene que adaptarse, y a veces también nos tenemos que salir del hospital y también tener comunicación con los profesores del paciente que estamos atendiendo, o incluso con, ¿no? Los compañeros de trabajo, para orientarlos también a ellos un poco de qué es lo que está viviendo el paciente, y pues la adaptación de planes curriculares, que ayer lo decíamos, ¿no? Si el paciente se está atrasando a nivel escolar, universitario, ¿qué podemos hacer para que no se sienta en desventaja de los demás
y poderlo regularizar, que hoy vamos a tener una plática en la tarde acerca de eso. Y finalmente la parte de la esperanza, ¿no? La esperanza realista, que no podemos nunca arrebatarla, e incluso cuando hay un mal pronóstico, todavía hay esperanza que podemos seguir brindando en muchos aspectos, ¿no? Entonces, con eso me gustaría que cada uno hiciera un último comentario para ir cerrando esta interesantísima mesa. Doctor Félix, si quiere empezar. Gracias. Yo creo que acompañar a un paciente en términos generales es complejo porque está movido de su situación habitual, de control, de tranquilidad. Y acompañarlo implica un montón de cosas. Primero, ganas de hacerlo, pasión por hacerlo, preparación para hacerlo. En estos términos, ¿sí? Y dándole un auge a esto de la esperanza real, siempre debe haber esperanza, incluso aunque no la haya. ¿A qué me refiero? Alguna vez discutiéndolo con, no recuerdo si algún residente o alguno de los estudiantes de pregrado, me decían, ¿sí? De un caso, de una persona que después de 3 recaídas de su linfoma en ese caso, ¿sí? El médico, ¿sí? De ese momento le dijo, es que ya no hay nada más que hacer. ¿De acuerdo? Eso le dijo el médico en frente de mis estudiantes. Y entonces la paciente llora un momento, se levanta y le pide un abrazo al médico. Y el médico, extrañado, pues la abraza. Y cuando lo tienen abrazado, le dice la paciente al médico, mire, todavía había algo que hacer. Y es importante. En todo momento puede existir la posibilidad de hacer algo, incluyendo acompañamiento digno. Porque cuando el cáncer nos gana, es cuando nos quitó todo. La comunicación, la esperanza. Nos enfocamos en la vida, por supuesto. Pero si nos quita la posibilidad de interactuar, de crecer, de compartir, de acompañar, nos está quitando todo. Si nos va a quitar la vida, que no nos quite la dignidad, que no nos quite la posibilidad, que no nos quite la esperanza. Hacia eso voy. Por eso es tan importante este tipo de foros para poder compartir esas cosas que se alejan un poco de lo que consideramos técnico, pero que a veces es lo más importante, lo humano. Gracias, doctor. Excelente reflexión. Sofi. No, pues digo, lo venimos diciendo ya durante toda la plática. Yo estoy contando mi experiencia y de lo que he vivido, pero estoy segura que no todos ha sido igual, ¿no? Tener muy consciente los pacientes de que porque yo viví esto no significa que ellos van a pasar por lo mismo. O sea, cada caso es especial, pero justo estos espacios son para que pues tengan una idea de qué esperar, ¿no? No significa que vaya a ser así A, B y C. Como venimos diciendo desde las hospitalizaciones, pues no siempre va a ser igual tu entrada A que tu entrada B, que tu entrada C, ¿no? Pero que sepan que hay gente que vive, especialmente los jóvenes, ¿no? Que es nuestro objetivo de esta semana, que hay gente que vive lo mismo que ustedes y que no están solos y que no se sientan extrañados de lo que están viviendo, ¿no? Que hay muchos que estamos con ellos y que pasamos por la misma situación. Gracias, Sofi, por justo, ¿no? Hacer mucho hincapié en esto, en pasar el reflector a este sector de la población que de repente, como lo hemos dicho, está un poquito abandonado y gracias a la iniciativa que has tenido junto con ASAC, hoy esto puede ser posible, ¿no? Esta alianza por los jóvenes con cáncer. Gracias, Sofi. Doctor Méndez, un último comentario. Sí, gracias. Creo que algo bien importante y valioso que podemos resumir de esta charla es que el trabajo que se realiza en oncología pediátrica tiene un 90% de humanidad, como bien lo menciona el doctor, de tratar a nuestros pacientes y a nuestras familias y a nosotros mismos como trabajadores de salud con esa característica de ser humano, de empatía, de alegría, de esperanza, de acompañar a esas personas que tienen la enfermedad y a esas familias para lograr darles esa seguridad. Casi todos los pacientes al principio, el doctor lo sabe perfectamente bien, su primera pregunta es, ¿y todo va a estar bien? ¿Y todo va a salir bien? Y la certidumbre, la seguridad al 100% es algo muy difícil que el médico puede ofrecer. Pero esa esperanza de luchar, justamente es camino de lucha, es un esfuerzo de todo el equipo completo
que es su médico oncólogo responsable, la familia, sus enfermeras, sus psicólogos, y obviamente en este caso el más importante es el adolescente, que tiene que aprender a esforzarse, a adaptarse y a controlar sus emociones y sus temores para seguir adelante y luchar para ganar. Sabemos bien que en todas las actividades de nuestra vida, llamémosles escolares, de diversión, de arte, de deporte, todo es una lucha, todo es un esfuerzo. Y lo que buscamos es lograr una meta. Y esa meta es vivir bien, lo que conocemos como calidad de vida. Nuestra calidad de vida debe ser buena, a pesar de. Nuestra calidad debe ser favorable a pesar de no tener la tranquilidad de estar en casa, la tranquilidad de no saber cuánto tiempo voy a estar, o de los efectos secundarios de los medicamentos. Desgraciadamente, la oncología pediátrica tiene esa característica de hacer sufrir, pero si yo aprendo a controlar mi situación, el sufrimiento va a ser menor. Y creo que la responsabilidad de todo un equipo de trabajo, en el cual incluimos a la familia y al paciente, juntos podemos mejorar. Y leía por ahí algunos comentarios en el chat. No deben sentirse solos jamás, porque siempre estamos todos para ustedes. No importa la edad, no importa la condición ni la enfermedad. Estoy seguro que todos los oncólogos pediatras que hay en este país, y que afortunadamente conozco a algunos de ellos, siempre hacen eso, acompañar. Nunca dejan a su paciente solo. Siempre están ahí para él. Y lo que hace falta es que lo hagamos sentir cada vez más sólido, más fuerte. Muchas gracias, doctor Méndez. Entonces, ahorita vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Yo cerraría diciendo no olvidarnos del ser humano que tenemos frente a nosotros con su dignidad intrínseca como ser humano, ¿no? No nada más por lo que puede o no puede hacer o por la condición que tiene, sino porque simplemente por ser humano es digno, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a los comentarios. Alfredo Payán comenta que a los médicos les impactó la tranquilidad de su hijo el día de su cirugía. Ivonne Quiroz comenta, muy cierto, mi hija entre menos sepa del hospital, cuando esté en casa mejor. Pregunta por qué le siguen dando quimios, si ya ha remitido, porque le sigue afectando igual o más fuerte. Doctor, ¿nos podría aclarar cómo se lo explicaríamos a esta chica, el por qué tiene que seguir recibiendo las quimios a pesar de la remisión? Es muy importante saber que el primer gran éxito técnico de una quimioterapia es lograr que el tumor desaparezca. Eso se logra con quimioterapia, con cirugía, con radioterapia o la mezcla de cualquiera de ellas. Eso se llama remisión, que el tumor desaparezca, al menos que uno no lo ve por estudios o por laboratorio, por lo que sea. Pero hay que mantener la remisión, ¿sí? Hay que mantener el tumor desaparecido. Muchos pacientes luego dicen, es que ya me amputaron la pierna donde tenía el tumor, ¿por qué me siguen dando quimioterapia? Porque no olvidemos que un tumor puede crecer en el lugar donde nace y en otros lugares alejados. Entonces, esos lugares alejados se llaman metástasis. Aunque uno no las ve, teóricamente pueden andar por el cuerpo, por eso se sigue el tratamiento. Uno, es para mantener remitido el tumor, y dos, para que no vayan a aparecer metástasis si es que algunas células se alcanzaron a salir del tumor antes de la cirugía. Por eso, ¿cómo se lo decimos? Porque es necesario que tu tumor se mantenga remitido. Remitido es un término muy médico, que tu tumor se mantenga controlado o desaparecido, que es indispensable, porque muchas veces los papás o las familias o los pacientes abandonan porque creen que ya pasó lo peor, porque se confían con que no hay tumor. Pero a veces en esa confianza uno comete el error de dejar el tratamiento después de una cirugía o después de una remisión, y es cuando más fácil es que recaiga el tumor, porque todavía no se ha controlado al 100%. Por eso los protocolos están hechos a veces para 6 meses, a veces para 3 años, dependiendo del tipo de tumor, es lo que dura el tratamiento, aunque ya esté remitido el paciente. Sí, perfecto, doctor. Y bueno, además que justo, ¿no? Como lo dice, los protocolos están, es decir, científicamente es lo que se ha comprobado que funciona para que precisamente se mantenga esa desaparición, como decía, del tumor. Roberto comenta, yo me acabo de enterar que tenía que haber congelado esperma debido al riesgo de bajar niveles de fertilidad. Nadie me dijo nada, justo lo que hablaba, Sofía. Me diagnosticaron a los 17 años y hoy estoy por terminar mi tratamiento.
¿no? Entonces, bueno, ahí no sé si alguien quiere hacer algún comentario para Roberto al respecto. Roberto, aunque no haya habido una información completa al respecto, no el 100% de los pacientes tendrían que tener un problema de fertilidad. Muchas veces en el seguimiento a largo plazo habrá algunas pruebas que te vayan a hacer con respecto a la posibilidad de que espermatozoides u óvulos, en el caso de nuestras pacientes, pues tengan la viabilidad normal. O sea, el hecho de que existe un factor de riesgo para disminuir la capacidad reproductiva no significa que te vayas a quedar sin capacidad reproductiva. Entonces, vuelvo a, esperemos que no haya ningún problema al respecto en el futuro. Entonces, ya en algún momento, cuando te cases, en el seguimiento con un médico de adultos, seguramente te harán pruebas de fertilidad para corroborar si existió o no ese riesgo y cómo está tu situación en ese momento. No te preocupes en este momento. Digo, es algo que sí debes de tener consciente para que cuando vayas con un médico, les digas siempre el tipo de tumor, el tipo de tratamiento, el tipo de quimioterapia y que con eso te conozcan más para abordarte mejor en el problema que tengas en ese momento, si es que lo tienes. Gracias, doctor. Y un llamado a todos los oncólogos que nos están escuchando a abordar este tipo de temas con sus pacientes, que es sumamente importante desde el inicio, ¿no? En su momento, también hay tiempos para todo, pero sí es importante abordarlo. Pau González comenta, mi hijo padeció osteosarcoma y sus posibilidades de tener una vida activa se redujo mucho, lo que platicábamos también. Alfredo dice, también yo perdí la memoria. Fer. Adelante. Perdón. Justo en este comentario yo quisiera comentarle algo a Pau. Sí es muy diferente lo que decíamos, ¿no? Y también depende mucho del tipo de cáncer que se le diagnostica a cada quien. Pero, por ejemplo, a mí, a pesar de que me dijeron que no iba a poder, eso lo dijo la psicóloga. Yo después me acerqué a mi doctor y él es, digo, el que me va dando las pautas de, ok, puedes hacer ejercicio, pero cierta cantidad, cierto esfuerzo, modérate un poco. Sí hay maneras, desde hasta estando en el hospital, cuestiones de movilidad, hasta ya cuando uno está fuera de esta situación o en casa. Y justo le invito a que nos escuche hoy a las 7, que vamos a tener 2 testimonios de 2 grandes deportistas. Y justo, ¿no? Germán, que pasó por una cuestión de cáncer, es amputado y ahora es deportista de alto rendimiento. Entonces, este tipo de testimonios creo que también ayudan a los que padecen este tipo de cáncer para que escuchen que sí es posible tener una vida más activa. Sí, recordemos que a veces cuando se enfrentan situaciones tan complicadas como un diagnóstico, como la pérdida de una parte del cuerpo, en ese momento nos imaginamos, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar después, no? O sea, voy a permanecer así como me siento ahorita el resto de mi vida. Y como dice Sofi, pues no, siempre hay una esperanza, lo que volvemos a decir. Y pues los testimonios sirven mucho para confirmar que eso es posible. Gracias, Sofi. También Alfredo empatiza mucho con lo que comentaste del chemo brain. También yo perdí la memoria por la inflamación cerebral y ahora por eso quiero estudiar de nuevo, y lo que también resaltaba el doctor del trastorno de atención. Victoria comenta, en mi experiencia es de suma importancia para el paciente la empatía y la humanidad de la que hablaba el doctor. Hoy muy pocos doctores se ponen en el lugar del paciente y de la familia. Efectivamente, ¿no? Pues los felicitan mucho, muchos agradecimientos. Maribel dice, cuánto me gustaría que los médicos me abrazaran. No entienden que necesito saber que no estoy sola, necesito amigos dentro del hospital, estoy en un cuarto del hospital sola. Que también ayer en las ponencias del día de ayer resaltábamos la importancia que tiene para los jóvenes estar en contacto con otros jóvenes, porque precisamente por desarrollo así lo necesitan. Entonces, lo ideal sería facilitar estas intervenciones siempre y cuando desde luego no se comprometa la salud entre ellos por lo comprometido que pueden tener su sistema inmunológico, ¿no? Siempre y cuando desde luego no haya nadie enfermo y demás, pero no sé si ahí el doctor Méndez quería comentar algo. Sí, quería hacer un poquito atrás el comentario y lo que comentaba Sofía hace un momento. Es muy importante. Yo tengo, como les decía hace rato, dos casos que para mí fueron de mis chicos más queridos en el hospital. El del caso del osteosarcoma, que termina jugando básquetbol en silla de ruedas, y de otra niña con un retinoblastoma bilateral
que tiene una excelente sobrevida, actualmente estudia en la UNAM, y fue campeona olímpica de 400 metros planos en Londres. O sea, aún con la limitación visual, ¿sí? Porque su retino bilateral pues, tiene muchas características de deficiencia visual, logró lo que ella tenía como meta. O sea, justamente esa esperanza y ese deseo de superación se puede lograr. ¿Y eso cómo se logra? Ese conjunto que decíamos hace rato. El equipo de salud, la familia y el paciente pueden lograr lo que gusten, siempre y cuando existan los recursos y las condiciones para lograrlo. Y creo que esos son ejemplos muy buenos para que los chicos que hoy tienen el diagnóstico por primera vez de una enfermedad como esta, puedan tener esa imagen de que en el futuro pueden lograr lo que ellos quieran. Y eso es algo que forma parte de esa fortaleza y de esa esperanza, ¿no? Gracias, doctor. Y pues la última pregunta tiene también mucho que ver con esto, que dice, Paola pregunta, ¿qué tan válido es informar a nuestros hijos, adolescentes y jóvenes sobre su condición física? Veo esa parte muy compleja, ya que como padres caemos en la sobreprotección. Fíjate, yo aquí tendría que decir, y lo hemos manejado, lo hemos comentado, interdisciplinariedad. Hay que comentarlo, pero también hay que instruirnos, hay que ayudarnos, rehabilitadores físicos, acondicionadores del deporte, especialistas en deporte. Tal vez tengo una limitación física porque tuve una amputación o una cirugía en una pierna o en un brazo, pero tengo otras posibilidades. Ya no seré el corredor de 100 metros, pero tirador de arco, ¿por qué no? O ajedrecista. Yo creo que aquí es informar con la veracidad necesaria y la paciencia y también la ecuanimidad y empatía necesarias, pero también buscarle. A veces creo que sobreprotegemos, pero también no nos damos a la tarea de informarnos más. ¿Cuántos de nuestros pacientes reciben una consulta con un rehabilitador físico? Y eso es sumamente importante. Y no hablo solo de pacientes oncológicos. Después de una fractura tendríamos que ir con un rehabilitador físico. Es hacernos de estas otras áreas de la medicina y de las ciencias de la salud para que nos ayuden a ser mejores en este acompañamiento. Sí, justo esto que menciona el doctor Félix y que pregunta, ¿no? Esta parte de sobreprotección. O sea, yo, por ejemplo, estas cuestiones de activación física, de ejercicio, principalmente me pasó después de la primera temporada de hospitalización, que, o sea, fue de tanto tiempo en cama, apenas si mis piernas reaccionaban, o sea, bajé tanto de peso que casi que tuve que volver a aprender a caminar y era esta cuestión de que yo quería volver a hacer ejercicio y demás, y mis papás, no, es que, o sea, hay que tener cuidado. Me dicen, bueno, o sea, esta parte de, bueno, a lo mejor a nosotros nos da miedo, pero vamos a hablar con el doctor, vamos a consultar con la fisioterapeuta que después con la que trabajé y tus entrenadores para ver ellos qué dicen. Si ellos todos están de acuerdo en un ok, bueno, nosotros, o sea, ya estamos más seguros de que te podemos dar ese permiso, ¿no? O sea, esta parte de que los padres, y más en esta etapa, ¿no? Que volvemos a mencionar, queremos una cuestión de control ya de nuestra vida, ver esta parte de orientación por parte de los especialistas y del equipo multidisciplinario que debe tener un paciente con cáncer para ver qué puede o qué no puede hacer o tiene que pausar por un momento, que te digan, a lo mejor sí, pero espérate, no sé, 2 semanas a que te recuperes un poco y luego ya podemos ver qué podemos adaptar de ejercicios o de actividades sociales, etcétera, ¿no? Excelente. ¿Algo más que quería agregar, doctor Méndez? Sí, creo que eso es un tema muy interesante donde todavía hace falta integrar esos equipos de la multidisciplinaria que se requiere. Necesitamos de un terapeuta físico, de una terapia de la cavidad oral, por ejemplo, tener a un odontólogo que cuide y eduque al paciente sobre los efectos que tiene la quimioterapia a nivel oral. También es muy importante porque sé que eso duele mucho y es necesario porque eso cambia la conducta alimenticia, cambia la conducta verbal y muchas otras cosas. Necesitamos también tener las actividades de juego, ¿no? Como lo hace Child Life,
o lo hacen los voluntarios en ciertas instituciones, y tener toda esa forma de estimulación a lo largo de todo el proceso, porque bien lo sabemos, un tratamiento oncológico, el más breve creo, y eso el doctor me podrá corregir, el más breve puede ser un linfoma que va entre los 7 y 8 meses de tratamiento, pero una leucemia puede ser de 3 años o más. Vemos un chiquito, justamente esta semana lleva 7 años en tratamiento de una leucemia con 2 recaídas. Entonces, eso es muy complicado de vivir y que requiere de un gran equipo de soporte en todos los aspectos físicos, emocionales, de salud, etcétera. De alimentación también necesitamos un buen nutriólogo que nos enseñe a comer mejor, porque no todos tenemos buenos hábitos alimenticios. Excelente, exacto. Remitirnos al equipo, que en equipo justo se toman mejor las decisiones. Y bueno, surgió una última pregunta, ya al parecer era la última la que les dije, pero una última de Gisela, que dice que su hija tuvo leucemia y durante el proceso se le inflamó el cerebro y como consecuencia le dan convulsiones. Hasta ahora, ¿qué inflama el cerebro? ¿La quimio, el cáncer o qué? Habitualmente hay que pensar que es el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer infiltra, la leucemia puede hacer una infiltración al tejido cerebral, ¿sí? Y secundariamente, cuando esas células son destruidas por el tratamiento, puede haber un efecto inflamatorio también, pero lo primero es pensar que el mismo tumor puede tener ese efecto de inflamación. Y a eso obviamente hay que agregar, ¿sí? Si hay alguna infección que esté afectando el sistema nervioso, etcétera. Pero lo primero que pensamos es que el tumor, y en este caso la leucemia, puede infiltrar el tejido cerebral y propiciar esta inflamación cerebral. Gracias, doctor. Y bueno, pues hay muchísimos comentarios de que a las personas les encantó esta mesa, que les agradecen mucho, se identifican mucho con lo que cada uno de ustedes comentó, tanto en lo personal, los pacientes que lo estaban viendo, como los propios familiares. Entonces, les agradezco mucho a los tres por siempre sus valiosas aportaciones. Y bueno, no se pierdan, a continuación vamos a tener justamente la plática de donación. Y vamos a tener también a grandes expertos en el tema, ¿no? Dentro de las complicaciones que pueden surgir a lo largo del tratamiento. Y les agradezco mucho a los tres. Y con eso concluimos esta mesa. Gracias a ti, Fer. Gracias por la Muchas invitación. gracias a todos. Bye.